Argentina nos espera con de todo. Fue todo muy raro, muy rápido. No hay combustible en Argentina, no hay diésel. Miren con quién nos encontramos. En la vida real se hace muy eternos estos días. La ansiedad que manejamos. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. En el video anterior grabamos uno de los videos más significativos, creo que... Liberadores, así, yo me siento como... ya contamos todo. De Hakuna Matata por el mundo. Si no sabes de qué estamos hablando, obviamente andate ya a ver el video anterior. Contamos por qué nos volvemos a la Argentina. Hay una súper noticia que tenés que grabarla en ese video porque contamos todo. Así que nos vamos rapidito para la frontera. No te pierdas este nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Ahora que ya viste el video anterior con la noticia bomba, obviamente que también vamos a ver a nuestra familia y a nuestros amigos. Así que Argentina nos espera con de todo. Me está surgiendo una... no es duda, pero he leído un montón de noticias que no hay combustible en Argentina, no hay diésel. Y nosotros venimos con la reserva porque acá vale 4 veces lo que vale en Argentina, así que calculamos para cruzar justito. Esperemos que en Colombia haya diésel, si no nos vamos a quedar ahí hasta que haya. En estos momentos nos encontramos en Paysandú, departamento de Paysandú en Uruguay, y vamos a cruzar Argentina hacia Colón en la provincia de Entre Ríos. Videos atrás, episodio número 4 de Hakuna Matata por el mundo, les preguntamos que cuántos departamentos creían que íbamos a recorrer o al menos transitar por acá, por Uruguay, y que les íbamos a contar quiénes eran las personas que acertaban. Hubieron 2 personas que acertaron y fueron Valentina Golden y Juan Chavarría. Los dos dijeron que íbamos a pasar por 10 departamentos, así que felicitaciones para ellos. Cuando vean este video, escríbanos por Instagram que a los 2 ganadores les vamos a hacer llegar un regalito digital. Y gracias a todos a los que participaron y apostaron ahí cuántos departamentos íbamos a recorrer. Bueno, acá ya está el puente. Y antes hay un peaje. ¿Este es el peaje? Pareciera. Hola, ¿cómo va? Bueno, estamos haciendo aduana. Lo bueno es que se hace todo desde el vehículo. Vinimos acá con la camioneta y nos atienden desde acá porque está muy frío. No saben cómo se vino el frío acá a Uruguay. Gracias. ¿Hay que hacer algo más? Hola, ¿cómo va? ¿Sí? ¿Hay que hacer algo más? Gracias. Buenas, ¿cómo va? Y este se puede pagar con peso argentino que vale 1000. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, fue todo muy raro, muy rápido. Llegamos ahí a aduanas, como siempre, un estrés esa, no saber cómo son las cosas. Nos atendió un señor que no escuchaba nada de lo que decía, nos pidió los documentos, la tarjeta verde de la camioneta. Se ve que ahí está, digamos, unificado lo que es migraciones de Uruguay y Argentina, y después nos controló AFIP, aduana, digamos, Argentina. Después de eso pasamos por un peaje que se puede pagar en pesos uruguayos o en pesos argentinos. Ahí vamos a dejar la tablita de precios para que vean, dependiendo de qué país sos, en qué moneda te conviene más. Los requisitos para ingresar a la Argentina al día de hoy, 17 de mayo del 2022, son los siguientes. Si sos extranjero, tenés que completar una declaración jurada, al menos con 48 horas de anticipación, y tener un seguro de salud que cubra COVID. Recuerden que con el código Hakuna 365 tienen 5% de descuento contratando cualquier cobertura de viajes en Asís 365, que es la cobertura que usamos nosotros para viajar. En el caso de los argentinos que vuelven al país, solamente es necesario completar la declaración jurada. Así que por suerte de a poco todo va volviendo a la normalidad en las fronteras. Ya estamos en Argentina.
Argentina, qué emoción. Igualmente en Uruguay nos sentimos bastante como en casa. Pero no hay como casa. Pero qué emoción estar en nuestro país. Y además una nueva provincia para Hakuna Matata por el mundo, porque no habíamos pasado por Entre Ríos, aunque técnicamente acá Santi me va a decir que sí. En Entre Ríos. Cuando fuimos a pescar con la familia de él, pero El camper no había estado en Entre Ríos. así que la Jacuneta hasta los últimos momentos va a estar viviendo aventuras nuevas. Estamos en la región del litoral. ¿Hace cuánto tiempo que no veíamos una YPF? Desde octubre del 2021. Estuvimos fuera de Argentina durante casi 8 meses. Se siente muy... Nunca he estado tanto tiempo fuera de mi país. Bueno, cargamos acá en la primera YPF que vimos porque no teníamos nada de combustible, pero nos dijeron que acá seguramente esté más caro, así que no llenamos el tanque. De todas maneras está 165 pesos el litro de Infinia Diesel. Y por suerte conseguimos, así que todo bárbaro. Y ya estamos para hacer nuestra primer parada en Argentina. Acabamos de ingresar a San José, en Entre Ríos, al lado de Colón. Qué bien que arranca nuestra regreso a Argentina, ¿no? Tenemos un reencuentro súper esperado por nosotros y por muchos de ustedes también, que ya hace rato que lo están aclamando y lloraron cuando nos despedimos en aquel entonces. Vamos a visitar unos amigos. Antes de mostrarle con quién nos vamos a encontrar, nos queríamos tomar 2 minutos para agradecer y agradecer a toda la gente de Uruguay que nos ha tratado de una manera impresionante. Nos llevamos el mejor de los recuerdos de Uruguay, nos trataron muy bien. Fuimos, súper agasajados, muy bien recibidos y nos llevamos un muy lindo recuerdo. Sin duda es que nos parece un país hermoso para vivir. Nos encantó su gente, su cultura, así que queremos agradecerles a todos. Les enviamos un abrazo muy grande. Y los invitamos que nos acompañen a seguir nuestro viaje por el resto de América y del mundo. Ahora sí, vamos al encuentro con unas personas muy especiales para nosotros. Bueno, miren, ya estamos llegando. ¡Qué emoción! Voy a largar a llorar. Santi, es la hora de la siesta. Pero son las 4 de la tarde. ¡Qué emoción! A ver si ya los reconocen. Miren con quién nos encontramos. ¡Hola! Estamos con los chicos de la ruta. Hola Guille, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Miren con quién nos encontramos acá. ¡Ah, qué emoción! Nos vamos a dejar afuera. ¡Ay, Guillote! Claro. No me salude de mí, está todo bien. Carolina, querida, ¿cómo estás? Gusto grande con Santi. El papá de Guille, fiel. No hay duda aquí el papá de Guille. Vení Guille, por favor, a la cámara. Mirá que son 2 gotas de agua. Así que así entramos a la Argentina a reencontrarnos con amigos. Saludos amigos. Ay, me muero. Siempre tan original. Voy a filmar un detalle. Estamos en una casa sin luz. Así que está en remodelación. Es lo que hay, chicos. Buen día. Esto ya es invierno, ¿no? Volvimos a la rutina de ventilar todas las mañanas sí o sí por el tema de la condensación. Hemos vuelto a extrañar la humedad. No, la verdad que no. Pero bueno, mira, no sé, no nos hemos mostrado mucho, pero el calefactorcito Me sorprende porque está todo el verano sin prender y al primer chispazo que le das, prende. está tremenda la humedad. Hola, Guillote. ¿Qué haces, Santi? Buen día. Guillote es siempre el primero que se levanta a las 6:15. Bueno, y acá estamos en la casa de la mamá de Guille, que se está mudando acá, entonces nos instalamos en el patio. Y estos días estuvimos acá en San José, que está bien pegadito a Colón. Nos estamos yendo a recorrer la ciudad de Colón, que nos dijeron que es muy linda. Y además tenemos un súper encuentro con más amigos que ya les vamos a mostrar.
Y antes de ir para Colón, nos desviamos para conocer el pueblo de Liebig. Como pueden ver, en 2 videos anteriores estuvimos en Fray Bentos, en el ex frigorífico que está allá. Y acá había otro que es de la misma empresa, Liebig. Y acá atrás está la famosa lata de corned beef, que tiene una forma muy rara porque es así, trapezoidal. Bueno, vinimos a conocer el frigorífico Liebig. Lamentablemente no se puede visitar solo los fines de semana con visitas guiadas. Y mientras tanto quería buscar en qué año había sido construido, pero lamentablemente no nos estaba funcionando internet. Vaya a saber por qué razón. Y lo que nos comentaron es que este frigorífico está bastante en ruinas, no está conservado como el que visitamos en Fray Bentos, así que si tienen ganas de conocerlo, vayan a ver ese video. Y ahora sí, nos vamos para Colón. Y miren quién acaba de aparecer. Nuestros amigos de Vida Movida se están sumando. Bueno. ¿Cómo andan, Nelly? ¿Todo bien? Hoy es ponchadas, ¿eh? Ay, sí. Uy, qué lindo. Se armó un descontrol acá entre los perros. Esto es un desa. Qué mejor manera de que nos reciba la Argentina que con un costillar así. Bueno, ya estamos todos en la mesa. ¿Qué tal la carne argentina? ¿Cómo extrañaba esto, por favor? Un gusto estar compartiendo esto con amigos. Pero mate de té, ¿o es mate o es té? Es un mate de té, no tiene yerba, o sea, no tiene nada que ver con el mate tradicional, solo el nombre. La base es limón y té. Y después fruta, se puede agregar la fruta que se desee, generalmente cítricos. Y acá hay un preparadito especial que es lo que va a reemplazar la yerba. Té negro, manzanilla, boldo, puede ser menta también. Bueno, vamos a probar el mate de té. Mira, este es el aspecto. Ya Tiene con mucha tomé pinta. toda la preparación. Como muy dulce para mi gusto. Es rico, pero Como un juguito. es una mezcla rara de sabores. Pero está bueno. Y ahí quedaron todos los motorhome y acá está el equipo. Hay que... caminar para bajar el almuerzo un poco. El ácido úrico. Salimos a dar una vuelta por la costanera de Colón. Miren lo crecido que está el río. Fíjense dónde está el cartel. O sea, acá no hay playa. Y ese cartel es de prohibido nadar acá. Miren este atardecer. Acá estamos sobre el río Uruguay y lo que se ve al frente es Uruguay, donde estuvimos hace muy poquitos días. Para hacia allá atrás está Paysandú. Se viene momento triste de despedida. Nos vamos. Nos vamos, llegó el momento de despedirnos de nuestros amigos. Hoy es sábado y hace del martes que estamos acá. Mira, hemos armado un estacionamiento de motorhome. Chao, María. Saludá a los seguidores de Hakuna Matata. Ay, hablo muy bien. Bueno, amigos, los invito a seguirnos a todos por nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, @loschicosdelaruta, para compartir unas aventuras que no saben lo divertidas que van a ser. Que no sabemos con quién las vamos a estar compartiendo. Puede ser con Hakuna Matata por el mundo. Puede Nunca ser. se sabe. Ojalá sea con Hakuna Matata por el mundo. Los queremos muchos.
Lo mismo. Gracias por la visita, nos encantó. Y ahora nos vamos a despedir del Chuzo, de la Lua una vez más. Ya es la tercera despedida, cuarta del Chuzo. Muchas, y ustedes también. ¿Será la última? No, nos vamos a encontrar por allá arriba. Bueno. Por Colombia nos encontramos. Que disfruten mucho de Brasil. La ruta nos cruza. Ay, mismo. Un placer haber viajado juntos. Buen viaje. Se nos hizo un poco tarde, como siempre, con las despedidas. Son las 3:30 y queremos pasar antes de seguir viaje para conocer el Parque Nacional del Palmar. Así que vamos a ver si nos da el tiempo para conocerlo. Nos encantó haber visto a nuestros amigos, pero qué difícil es separarse de la gente que uno quiere. La verdad que sí. La pasamos muy bien, tuvimos varios días, como 5 días. Nos quedamos con ganas de hacer un poco de ruta, pero ya no va a faltar oportunidad. No contamos, para quienes no los conocen, para quienes no han visto nuestros videos anteriores, con Mari y Guille estuvimos viajando como, no sé si cerca de 2 meses en el norte argentino hace un año atrás. Con ellos vivimos una de nuestras experiencias más marcadas, que fue la de la correa. Y después con los chicos de Vida Movida, los conocimos en febrero del 2020 en el Chaltén, y después nos volvimos a cruzar con ellos en un montón de oportunidades cuando estuvimos en Uruguay. Así que bueno, sin dudas que siempre decimos que cuando viajamos nos alejamos de nuestros seres queridos, pero vamos formando una familia en el viaje y hay amistades que parecen de toda la vida. Bueno, estamos entrando. El costo de ingreso es de 260 pesos argentinos por persona. Para argentinos. Para nacionales. Y hoy hay algunos senderos que están cerrados. Solo se puede hacer toda esta parte principal. Nos dieron un mapita que lo vamos a dejar acá al lado. El punto más lejano son unos 12 kilómetros y es todo para recorrer en vehículos. Así que vamos a ver. Bueno, el tráfico se ve interrumpido por los famosos carpinchos. Hicimos la primera parada en el mirador La Glorieta, y es re loco cómo se ve muchísima cantidad de palmeras así hasta el horizonte. Muy linda la vista. Miren un zorrito que apareció ahí. Se van, son re lindos, ¿viste? Bueno, y para romper con tanto paisaje, En la parte final del recorrido, que está a unos 12 kilómetros desde la ruta, estamos acá en un sitio histórico que hay unas ruinas, así que ahora vamos a recorrer y ver qué hay. No estamos encontrando mucha información al respecto, pero hay construcciones que había un cartel que decía que datan algunas del siglo XVIII, otras del siglo XX. Hay unas ruinas de una iglesia, como que han estado los jesuitas por acá. De acá se extraía cal y probablemente para las construcciones de muchos edificios de Buenos Aires y de Montevideo se ha extraído la cal de acá. Lo planchado que está el río es impresionante. Acá seguimos costeando el río Uruguay y allá al frente vemos Uruguay. Y para quien guste, ahí puede bajar a la playa. Y también hay dentro del parque un área que es el área de servicio donde estamos en estos momentos. Ahí, fíjense, hay un lugar donde venden productos regionales, baños públicos, camping, proveeduría. Desconocemos cuál es el costo para acampar acá. Se ve súper ordenado y limpio. Y emprendemos el retorno hacia la Ruta Nacional 14 y hemos sumado a la lista un parque nacional más a la lista.
lista de Hakuna Matata por el mundo. Ya perdió la cuenta por cuántos parques hemos pasado acá en Argentina. Y agarramos ruta porque para ustedes en los videos todo esto va pasando muy rápido, pero para nosotros no. En la vida real se hace muy eternos estos días. La ansiedad que manejamos. No les explicamos, así que queremos ir avanzando poco a poco para ir rumbo hacia Río Segundo, que es nuestro destino final. Y con este atardecer nos despedimos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún video y ver cómo sigue toda esta historia. Van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo.